La gran pregunta que tenemos todo el tiempo es, ¿cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto te relacionas con Dios? Y lo más importante es saber de qué manera Dios actúa con nosotros. Dios quiere que le conozcamos de una manera personal y reflejemos las características o las mismas características que Él tiene, siendo nosotros sus hijos. Todos los creyentes debemos de reflejar el carácter de Dios, ser sus testigos y proyectar sus atributos. Pero siempre existe algo mejor cuando hablamos con Dios. Siempre existe algo mejor cuando nos relacionamos con Dios. Siempre existe una cosa diferente cuando Dios nos guía, cuando Dios está con nosotros. Y eso es lo que queremos preguntar el día de hoy con el tema que vamos a trabajar en esta enseñanza. Y el nombre de la enseñanza va a ser, si conoces a Dios, no te detengas. Si conoces a Dios, no te detengas. Busca sus caminos. Búscale a Él. Ve con Él. No te detengas. Está ahí esperándote. Y vamos a partir de la porción bíblica de Jeremías 9:24. Y antes que nada, entonces, quisiera saludarles y darles las gracias por estar con nosotros. Agradecerles nuevamente que nos acompañen. Y vamos nuevamente a pensar en esta porción bíblica, en este tema, en donde el pueblo de Israel está siendo oprimido y que nos está diciendo Dios cómo va a trabajar con Israel. Y este es un reflejo para nosotros de cómo Dios quiere trabajar con nosotros cuando estamos en tribulaciones, aflicciones, problemas o simplemente porque Dios quiere guiarnos a algo mejor. ¿Le parece bien si pasamos a la porción bíblica y la leemos? Acompáñeme, por favor, tome sus Biblias. Lo voy a leer desde el 23 para que nos dé el contexto. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a hacer una corta oración. Señor Padre Celestial bendito, amado Señor, queremos acercarnos a ti y conocerte más, Señor, tener esa experiencia vivida que tú nos das. Gracias, Señor, por hacernos entender que tú estás todo el tiempo, todos los momentos con nosotros, que hemos estado en tus manos, que estamos en la rueda del alfarero, pero también, Señor, que estamos siendo pulidos para poder hacer el trabajo que tú nos has designado. Gracias, Señor, porque tú quieres que nuestro corazón sea transformado. Quieres que nosotros pasemos directamente a esas vestiduras blancas, que estemos en santidad, que trabajemos contigo, Padre Celestial, pero que también pongamos nuestros pies dispuestos a llevar las noticias de salvación a todos los demás. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesús, porque nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha puesto fuera de todo el peligro, de ese peligro de destrucción. Gracias, Señor, por darnos la conciencia, porque tú quieres que nosotros tengamos esa conciencia clara y pura y limpia para ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, con las cosas oscuras de nuestro corazón. Límpialas, Padre Celestial. Te damos nuestro corazón para que tú lo pulas, porque solamente tu gracia puede estar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia alcanza a cada uno. Gracias, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos que van a estar escuchando y los que están escuchando en este momento. Bendíceles sus vidas, Padre Celestial. Bendíceles su corazón. Bendíceles sus trabajos y todo lo que ellos tienen que aprender el día de hoy se ha puesto en su mente, en su corazón y lo puedan llevar a todos los demás. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Amén, amén y amén. Déjame leer esta misma porción bíblica de Jeremías 9, versículo 24, pero la voy a leer en la versión de las Américas. Y dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Vea las dos cosas en los dos versículos que nos está diciendo el Señor, los dos verbos que nos está diciendo el Señor, es que me entiende y me conoce. ¿Cuál es la actividad que todos los hijos de Dios tenemos que hacer? Cada día, fíjense bien, día a día, conocer y entender las cosas de Dios.
Dice, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Gloriese, alábese, orgullézcase. ¿En qué? En decir que usted conoce y entiende al Señor. Y si usted conoce y entiende al Señor, entonces el Señor nos dice, humíllense, porque yo soy el único que hace misericordia, tengo el derecho, tengo la justicia sobre todo. Y empezamos con un bonito concepto. Si usted y yo conocemos a Dios, no podemos detenernos en nuestro orgullo, en nuestro propio concepto, en nuestra autoafirmación, en nuestro yo soy, sino que tenemos que correr sin detenernos a humildad. Y reconocer el señorío de Dios de una manera inmediata. ¿Ve estos versículos qué bonito nos dicen en la primera parte? Y este es el concepto que queremos manejar para todos en forma general el día de hoy. Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Y este concepto es el que queremos manejar hoy, conocer a Dios. Porque dice que tenemos que conocerlo y entenderlo. Y no solamente entonces tenemos que conocerlo con las Escrituras, sino también tenemos que conocerlo con nuestra experiencia diaria y con lo que todos los días hacemos en pos de nuestro Señor. Guiados por nuestro Señor y en su gracia. Así que el reto que traen estas Escrituras es que el creyente entienda y conozca. Después nos habla de atributos o pistas específicas, la misericordia, el juicio y la justicia de Dios. Pero por último nos dice, cuando tú ya entiendas todo esto, ahora sí, gloriate, alábate, porque ante el momento de dificultad, ante las situaciones difíciles, yo voy a estar contigo, porque ante las situaciones difíciles te voy a decir cómo voy a caminar. Te voy a decir cómo voy a actuar contigo. Te voy a decir de qué manera te voy a rescatar. Voy a estar contigo todos los días. Y sabemos entonces que día a día Dios va a estar trabajando ¿con quién? Con nosotros. Si estamos entendiendo hasta este momento, lo único que puede salvar a una persona en situaciones difíciles es el conocimiento de Dios y la forma que Dios va a trabajar con ella. Es el entendimiento de Dios y la forma en que Dios va a transformar su corazón. Si usted es creyente, lo que tiene que pensar es en entender que Dios va a trabajar en usted y en conocer los caminos que Dios va a usar con usted. En la actualidad, por ejemplo, mucha gente está viendo todo esto de la guerra, está viendo las enfermedades y lo está viendo como algo común. Todo el tiempo hay enfermedades, todo el tiempo hay guerras, todo el tiempo hay pobreza, todo el tiempo hay hambre. Sí, pero la Biblia nos dice que día a día va a ser más intenso. Porque el termómetro final no es el hambre, la guerra. El termómetro final es cuánto está incrementando la maldad en el mundo. Y nosotros ahora podemos ver que la maldad en el mundo está terrible. Hace unos días estuvimos en un freeway, ahí en la Telegraph, y estaba la otra calle del Atlantic, y una persona ya de edad se pasó de una línea a otra. La otra persona más joven se desesperó, se enojó, agarró una botella de agua y se la lanzó de un carro a otro a una persona anciana. No es el termómetro de que si va a haber guerra o no. No es el termómetro de que si vas a comer o no. No es el termómetro si va a haber enfermedad o no. Esas son las señales. El termómetro es qué tanto va a ir la maldad incrementando. Y si usted se da cuenta y se regresa 3 años atrás, no había tantas agresiones, por lo menos aquí en los Estados Unidos, a nivel de tráfico. Tantas persecuciones, tantas matanzas. Ahorita ya simplemente porque una persona sale a una yarda, por ejemplo, aquí en Riverside, acaban de meterle 32 balazos o algo así por el estilo. Solamente por salir a revisar su yarda, su jardín, para los que entiendan, para que andaba limpiando, regando, y ahí lo mataron a la pobre persona. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está con tendencia cada vez más al mal. ¿Por qué? Porque está engañado. Fíjense lo que nos está diciendo la palabra. No estamos buscando engaño. Estamos buscando ¿qué? Conocimiento
conocimiento y entendimiento de Dios. En otras palabras, estamos buscando la verdad de Dios. Estamos guiados por Dios. ¿A dónde? A los mandamientos, sus santos mandamientos, a sus santas verdades. Si usted es un verdadero religioso, y voy a decirle la palabra correcta, religir es reliir, es decir, reunirse en pos del Señor Jesús, y conoce lo que Jesús quiere hacer en usted. Lo que Dios quiere hacer en usted es que conozca cuál es la rectitud que Él quiere que caminemos a través de nuestra vida. Usted ya no puede decir en ningún momento, es que yo no lo sabía, no lo conocía. Le voy a preguntar, si alguien le invita a robar, ¿usted va y roba? Si alguien le invita a hacer un fraude, ¿usted va y lo hace? Si a usted le invitan a golpear a otra persona, ¿usted va y lo hace? Si le invitan a matar a otra persona, ¿va y lo hace? No, por el simple hecho de que conocemos por lo menos el decálogo. Entonces, en conocer a Dios ya nos da una restricción. Ahora, máxime si a usted el Espíritu Santo le está guiando. Porque el Espíritu Santo le va a redarguir como campana. Cada vez que usted vaya a hacer algo mal, le va a sonar la campana y le va a decir, no, eso no es correcto. Cada vez que te vas a alejar de Dios, te va a decir, eso no es correcto. Estas son razones muy potentes para que nosotros entendamos que la maldad está gobernando sobre el mundo. Y ahora te voy a decir, la maldad no está saliendo de Satanás, la maldad está saliendo del corazón del hombre. Obviamente Satanás está usando la guía para que nosotros también podamos desviarnos y ser mejores en la maldad. Pero Dios lo que quiere es, conóceme y entiéndeme. ¿Para qué? Para que no camines en maldad. Por obvias razones, mis hermanos, Dios quiere que sigamos sus pasos en el camino. Cristo dice, sigan mis pisadas. Juan dice que debemos de permanecer en Él. Que debemos crecer en el Hijo de Dios. Que debemos ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Que debemos actuar con la fe del Hijo de Dios. ¿Y saben qué nos muestra Jesús en la carne? Que Él nunca se separó de la guía del Padre. Si usted conoce a Dios, no se detenga. Necesita ir a la guía del Padre. Necesita la guía del Espíritu Santo. Necesita el ejemplo de Cristo. Dios quiere que sigamos sus caminos, sus pasos, su ejemplo. Y esto lo podemos ver en Miqueas 6, versículo 8, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo siempre he dicho, y lo voy a repetir, aunque son los 3 atributos que Dios nos está mencionando hoy, nosotros buscamos la misericordia. Hagamos un comparativo en lo que Dios pide del hombre y lo que Dios le da al hombre. ¿Me está escuchando? En lo que Dios pide al hombre y en lo que Dios le da al hombre. Este ejemplo alguna vez se los dije de una manera muy rápida, pero quiero detenerme un poquito más. Y nos vamos a detener en el sacrificio de Abraham, en donde Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio en el monte Moriah, de acuerdo a Génesis 22. Abraham cumple con toda la ordenanza de Dios, sube con Isaac, usted conoce la historia, y cuando está por realizar el sacrificio, el ángel de Jehová le dice, para, y él puede ver el cordero, y entonces Isaac es sustituido ¿por quién? Por la ofrenda, el cordero. ¿Quién ofrece la ofrenda? Dios. Y obviamente le da una recompensa a Abraham, ¿correcto? Y le dice obviamente que ha dispuesto su corazón y ha entregado todo. Y la fe de Abraham lo convierte en una de las cosas que la Biblia nos dice en el amigo de Dios. Hasta aquí todo está bien bonito. Algunos comentaristas dicen que esta petición fue extrema de parte de Dios hacia Abraham. Que como que no era muy correcto la forma de que Dios prueba su obediencia, su fe y su fidelidad de Abraham. Pero si nosotros creemos que esa fue una petición muy grande que se le hizo a Abraham, y en el momento justo Dios rescata a Isaac, fíjense bien, Dios rescata a Isaac, vamos a ver lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, en el monte del Gólgota, que para muchos es el mismo monte Moriah,
Dios ofreció a su Hijo unigénito como ofrenda para el pago de la ofensa divina que había hecho Adán y Eva. A diferencia de Isaac, Jesús fue el cordero inmolado y murió en la cruz. A diferencia de Abraham, Dios sí vio morir a su hijo en el sacrificio. No hubo sustitución. Dios tuvo que ver la muerte de su hijo. Sin embargo, en este acto sacrificial, Jesús tomó el lugar del pecador para expiar su falta y realizar que hubiera una reconciliación de paz con Dios. Si usted está siguiéndome en este momento, se podrá dar a entender completamente que el objetivo de Dios y sus caminos eran más allá de lo que usted y yo pudiéramos imaginar. La diferencia entre Dios y Abraham es que en amor Dios aceptó el derramamiento de su sangre de su hijo para la salvación de muchos. El sacrificio de Isaac no era suficiente ni perfecto para salvar a nadie. Por eso en la actualidad el sacrificio de nadie no sirve de nada. Solamente el sacrificio de Jesús. Ahora, con esta información y como usted puede observar, piensen un poquito. Dios no escatimó a su propio Hijo para sacrificarlo por la redención, la expiación y la salvación de todos nosotros. Fue más de lo que le pidió a Abraham. Fue mucho más de lo que le exigió a Abraham. Porque simplemente él tuvo que guardar en su corazón el dolor de ver la muerte de su hijo en la cruz. Aunque nosotros creemos que Dios nos exige mucho, la realidad es que Dios nos da todo. ¿Me está escuchando? ¿Me está siguiendo? Dios nos da la fuerza, Dios nos da la comida, Dios nos da el aire, Dios nos da el vestimento, Dios nos da la familia. Dios nos rescata sin que nos demos cuenta de accidentes. Dios nos rescata de insultos. Dios nos cambia situaciones difíciles que tenemos. Y como dice su palabra, cambia nuestro lamento en gozo, en baile, en disfrute. Eso Dios lo hace de una manera que usted y yo no lo podemos ver. Por eso la gran pregunta es, ¿cuánto conocemos de nuestro Padre Celestial? Y si verdaderamente creemos que Dios exige mucho, cuando verdaderamente Dios nos está dando todo. Ese es el Dios que tenemos. De aquí aprendemos que Dios nos puede rescatar en formas que nosotros no podemos imaginar. Que Dios puede darnos sustentos de manera que nosotros no podemos imaginar. Y que Dios va a trabajar contigo y conmigo de manera personal, de maneras que nosotros no podemos imaginar. Y muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo vino esta respuesta? Porque esa solución yo no la tenía en la mano. Mas sin embargo la solución llegó de la manera más inesperada, de la forma no planeada y donde los recursos humanos ni siquiera estaban. Ese es el Dios que tenemos. Porque Dios tiene un cuidado tan especial de nosotros que Dios hace lo que es suficiente para que nosotros estemos lo mejor posible. Ese es nuestro Padre Celestial. Al Padre que alabamos, que bendecimos, que honramos, que seguimos, que glorificamos y que queremos que lleve nuestro corazón. Con esta enseñanza le estoy invitando a conocer más de Dios. Y que nosotros podamos llevar nuestros pasos firmes en la gloria de Dios, sabiendo que vamos a caminar bajo su gracia y bajo su dirección. Uno de los puntos más difíciles cuando estamos haciendo estas enseñanzas es que la dirección de Dios, cuando empieza a interactuar con nosotros, es hacia la santidad. Y nos va a afianzar nuestros pasos hacia su divinidad. Y va a llevar nuestra fe a confiar cada vez más en Él. Entonces,
Si nosotros le queremos dar la vuelta a la santidad, tenemos que preguntarnos qué está pasando con nuestro corazón o si verdaderamente Dios es nuestro Dios. Porque la única manera de conocer a Dios es acercarnos a su santidad. Y qué hermoso que Jesús cortó para que nosotros pudiéramos entrar libremente. Y dice que el velo se rasgó de abajo para arriba, de arriba para abajo, perdón, para que nosotros tuviéramos entrada al lugar santísimo. Ya no ocupamos sacerdote porque nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, y de hecho Pedro dice que nosotros somos también sumos sacerdotes. Ahora es nuestra obligación ir a buscar también de Dios. Muchos de nosotros nos escudamos y le pedimos a algunas personas, oye, ¿por qué tú no oras por mí? ¿O por qué tú no haces estas peticiones por mí? No te puedes escudar. Si el Espíritu Santo mora en ti y tú conoces a Dios, no te detengas. Tú tienes que ir a hablar con Dios. Es un derecho que te ha dado Cristo a través de su sacrificio. Así que vamos a ver algunos puntos que permitan ver la interacción entre Dios con nosotros en nuestros días. Y cómo reconocer sus respuestas y afianzarnos en su divinidad y nuestra fe se afiance en Él, pero sabiendo que vamos a caminar hacia su santidad. Yo sé que este negocio a muchos no nos gusta, especialmente la palabra santidad duele. Últimamente yo le decía a una persona, le digo, ¿cuánto fue la última vez que escuchaste que con la vara que midas será medido? ¿Cuándo escuchaste que no debes de juzgar? ¿Cuándo escuchaste que debes de poner tu corazón para ayudar al prójimo? ¿Cuándo has escuchado que tienes que doblegar tu corazón a Dios? Humillarte. Últimamente todo esto ya no se predica, pero son enseñanzas centrales que Jesús trajo a nosotros como sus discípulos, como sus hijos, como sus esclavos, como sus amigos. Si usted es de Cristo, yo soy de Cristo, entonces entendemos que vamos a caminar hacia la santidad de Dios y hacia la limpieza que Dios tiene. Para lo cual tenemos que presentar un corazón también puro. Pues, hermanos, el primer punto entonces que nos permite interactuar con Dios es, si conoce a Dios, no deje que el pecado te detenga. Si conoces a Dios, no dejes que el pecado te detenga. Miqueas 7, versículo 18 dice, y es la primera pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Y aquí nos está diciendo que Dios se puede enojar, pero el deleite de Dios es misericordia. Mis hermanos, en estas escrituras ustedes pueden entender inmediatamente, como yo, que Dios perdona la maldad. Muchos hermanos han hecho cosas cuando están especialmente en el ministerio y han caído en errores, digamos, de cualquier tipo de error que hayan caído. Y muchos de ellos ya no quieren continuar en el ministerio porque creen que están sucios y no pueden ser restaurados. Si seguimos esta escritura y conocemos a Dios, tenemos un Dios misericordioso y piadoso que no se deleita en que nos estemos castigando. Se deleita en que agarremos su misericordia, pensemos en su misericordia y amemos su misericordia porque nos está perdonando. Si de tu hermano no has conocido de Dios, detente un poco, medita en esta escritura y piensa claramente que Dios te quiere restaurar. Que Dios te quiere animar. Que Dios te quiere en el camino. Que Dios te quiere sirviendo. Que cualquier error que tú hayas cometido, desafortunadamente, hay que pedir perdón a Dios, pero ese error no es para siempre. Ese error es hasta que tu corazón se presente a Dios. Recordemos entonces algunas verdades sobre el pecado. La primera verdad, todo pecado es en contra de Dios, de acuerdo al Salmo 51, versículo 4, escrito obviamente por el rey David. El pecado quebranta la ley de Dios, en 1 de Juan 3, versículo 4. Solo Dios puede perdonar el pecado, de acuerdo a Lucas 23, 34. Y usted subráyelo, solo Dios
puede perdonar el pecado. Ningún hombre puede perdonar tu pecado, porque ningún hombre puede perdonar la ofensa divina que tú le has hecho a Dios. 4. Dios se deleita en perdonar. ¿Qué dijimos? Dios se deleita en la misericordia. Salmo 86, versículo 5. Vean lo que dice Stephen Charnock. Por cada pecado cometido, una persona se propone establecer su propia voluntad como su regla y su propia gloria como el fin de sus acciones, contra la voluntad y la gloria de Dios. Y si un pecador pudiera lanzar su objetivo, Dios sería destruido. A través de estos mensajes, el corazón del ser humano es tan grande, tan negro, tan nebuloso con el pecado que quiere desaparecer a Dios. Y ahorita estamos en una época en la que ya estamos haciendo diferentes grupos para simplemente oscurecer la imagen de Dios, incluyendo la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que esto lo vemos muchas veces nosotros como algo cotidiano. Algunos grupos con sus propias preferencias, incluso algunos grupos sociales haciendo enseñanzas en las escuelas. No se digamos de algunas iglesias que están aceptando cosas que son abominación para Dios, pero que ya se están practicando adentro de la iglesia. Pero déjenme decirle que este mensaje es: si usted conoce a Dios, no se detenga, el perdón está ahí. Dios quiere perdonarle. A través del Nuevo Testamento, de hecho, uno de los mensajes centrales de Jesucristo fue el perdón de los pecados. Un requisito nada más, mis hermanos: arrepiéntete. Arrepiéntete de corazón. Muchos creyentes dejan de hacer las actividades que se les ha mandado porque no quieren practicar el arrepentimiento, porque se sientan a gusto con su pecado, porque conviven con su pecado o les encanta la interacción con el mundo. Para este momento no va a haber restauración, mis hermanos. Mas, sin embargo, si te presentas con un corazón contrito y humillado, Dios acepta tu humillación, perdona tu pecado. Y como dice aquí en la escritura que estamos leyendo, perdonará Dios tu maldad. Así que tenemos un Dios perdonador. Corre a Él. Si conoces a Dios, tenemos un Dios perdonador. Un Dios que no tenía ninguna necesidad después de la ofensa divina de hacer una restauración con la humanidad. Sin embargo, expuso a su propio Hijo para que esa restauración se diera. Si conoces a Dios, mis hermanos, no te detengas. Busca la reconciliación. No te detengas, mi hermano. Lleva tu corazón contrito y humillado a Él y encontrarás perdón, liberación. Te quitarás de la sentencia de muerte. Serás libre del pecado. Dice la palabra de Dios que Él no se va a acordar más. Dice la palabra de Dios que tus pecados serán borrados completamente. Y que en el día del juicio no tendremos que compadecer al juicio del trono blanco, sino con Dios. Y a mí, como en este tipo de temas, me encanta David. No sé a usted, pero a mí me encanta David. Y déjenme darle el ejemplo entonces de David. Porque David cometió por lo menos tres cosas muy grandes, sobresalientes a nivel de pecado. Una de ellas es el adulterio con Betsabé. La otra es el complot en contra de Urías Eteo, que lo llevó a su muerte. Y por último, el censo, que llevó a la muerte a muchos israelitas, incluyendo a la gente de su casa. Ahora déjenme decirle, en la actualidad mucha gente se dice que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos y que no va a haber justicia de Dios, en el sentido de que vamos a tener que pagar pecados o un castigo de Dios, porque ya estamos limpios de pecado. Bueno, la Biblia no nos instruye eso. La Biblia nos instruye que el juicio de Dios va a derivar de acuerdo a nuestras acciones. El sacrificio de Cristo es correctísimo para nuestra salvación, pero no necesariamente para que en esta vida Dios no ejecute una corrección. ¿Se entiende la diferencia? Así que todo esto que hizo David, repítalo conmigo, tuvo consecuencias. Y los juicios de Dios fueron ejecutados. Y no hubo marcha atrás en ninguno de las cosas que Dios le mandó a través de los profetas. El castigo se ejecutó. De hecho, yo les digo todavía, y voy a repetir lo que ya he dicho algunas semanas,
la espada no se ha quitado de la casa de David y por eso los judíos siguen sufriendo tantas guerras y tanta opresión de los diferentes grupos. Ahora que está esto, es muy interesante, ¿no? Es una guerra cuando el pueblo de israelita está peleando contra un grupo terrorista. O sea, si usted ve la lógica, no tiene lógica. No es nación contra nación, es un país contra un grupo terrorista. Mas todo el mundo está empezando a venir en contra de Israel. Pero ¿saben qué fue lo hermoso? Que aun con todas estas cosas que hizo David, David nunca fue destituido como rey. Y todavía más hermoso que al final de sus días David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Si estamos conociendo a Dios, te darás cuenta que las fallas que cometemos no necesariamente son para condenación, no necesariamente son para destrucción. Las fallas que cometemos son para acercarnos cada día más a Dios, ir a nuestro Creador y saber que nuestro Creador es alguien que goza, disfruta en misericordia limpiar nuestros pecados, quitarnos la culpa, desechar nuestra falta y reconciliarnos en paz nuevamente con Él a través de Cristo Jesús. Así que mis hermanos, no te detengas. Presente el arrepentimiento ante Dios. No te detengas. Dios quiere restaurarte. Si se fijan, Dios es el primero en practicar la inclusión. Porque Dios acepta a todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado, arrepentido de su pecado y alejado de su pecado. Dios no reclama las faltas. Dios ayuda a que nosotros corrijamos nuestras faltas. Mis hermanos, si tú conoces a Dios, aunque hayas cometido la peor falta del mundo, Dios te está esperando. Dios quiere que cambies. Dios quiere que vengas a Él a través del arrepentimiento. Vamos a ver el segundo. Si conoces a Dios, no te detengas. Corre a comunicarte con Él. Muchas veces de nosotros, cuando hemos cometido faltas muy graves y veníamos a la casa, no le queríamos decir nada a nuestros papás porque sabíamos que la cosa iba a estar fuerte. Estaba de color de hormiga y desafortunadamente íbamos a tener un castigo. O si no es que todavía una cosa más difícil. Nos iban quizás a golpear, por ejemplo, en México era muy común. Entonces nosotros lo que menos queríamos, por lo menos yo, era que si cometía una burrada, algún problema, es que mi familia se diera cuenta. ¿Por qué? Porque en ese momento las consecuencias iban a ser muy grandes y mayores. Pero fíjate que tenemos un Dios tan misericordioso, justo, que Él dice, ven a mí, yo te quiero escuchar. Yo me quiero comunicar contigo. Vayan a Hebreos 4, versículo 16 y dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y nuevamente volvemos a la combinación de palabras. Si usted se está dando cuenta, ¿al trono de quién? De la gracia, porque requerimos de la gracia de Dios para alcanzar misericordia nuevamente, para que Dios extienda su misericordia y no su justicia, y para tener obviamente el auxilio, el socorro. Leamos este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, Hebreos 4, versículo 16, y dice, así que acercámonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. ¿Usted tiene una necesidad? ¿Usted está pasando un problema, mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios nos está haciendo una invitación. ¿La está viendo? Acérquese a la gracia de Dios. Vengan todos los creyentes a recibir misericordia y la gracia por medio de Jesucristo ante cualquier necesidad. Usted dígame cuál es su necesidad. Yo no la sé. Usted piensa en cuál es su necesidad. Yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Si usted conoce a Dios, no se detenga. Dios conoce su necesidad. Dios le está esperando en el trono de la gracia. Dios quiere platicar con usted. Thomas Brooks comenta, he aquí algo para asombrarse. Dios está en las alturas y aún así, cuando más alto se eleva una persona a sí misma,
más lejos se encuentra de Dios. Es decir, entre más nos gloriamos de nosotros mismos sin conocer a Dios, Dios se aleja más de nosotros. Y cuanto más bajo se humilla, más cercano está del Señor. Y luego dice, y Dios le escucha. De todas las almas, Dios se deleita más en habitar con los humildes porque valoran y sacan mejor provecho de la adorable presencia de Dios. O sea, el humilde saca 100% provecho de estar en la presencia de Dios. El que empieza a vanagloriarse por sí mismo, como empieza a depender de sí mismo, se aleja de la necesidad, del rescate, del auxilio, del socorro de Dios. Ahora déjenme decirle que esto es bien controversial, ¿verdad? Porque algunos no creen en el cielo, algunos no creen en la comunicación con Dios, algunos dicen que todo esto es un simbolismo del libro de los Hebreos y no es algo literal. Yo ahorita no voy a discutir teológicamente esto, ni me voy a poner a pelear con esto, pero independientemente, Dios te está invitando a orar y a buscar su gracia. ¿Me estás escuchando? Dios te está invitando a orar y buscar de su gracia. No te prives, habla con Dios. No te prives, Dios te está esperando. Ahora te está diciendo cómo. Sí, con el versículo iniciamos diciendo que aquellas personas que son humildes de corazón, que se glorían en ¿quién? En Dios, que se glorían en alabar a Dios, en conocerle y en entenderle. Acércate con ese entendimiento y con ese conocimiento. No te prives. Dios quiere escucharte. Con Dios no podemos hablar de otra manera, mis hermanos, más que con franqueza y libertad de nuestro corazón. Él nos escucha, Él nos conoce, Él sabe cómo somos y Él sabe cómo va a extender su gracia para nosotros. Mis hermanos, Dios en esta escritura que estamos estudiando nos invita a venir a Él. ¿Cuándo usted tendría que ir al trono de la gracia, mis hermanos? Sea simbólico o no, Dios te está escuchando y tenemos un Dios todopoderoso que no está sordo, por lo menos en mi fe. Tengo un Dios todopoderoso que está al tanto de lo que hacemos, por lo menos en mi fe. Y yo creo que usted comparte lo mismo conmigo. Tenemos que venir a Dios cuando nos sentimos vencidos por las tentaciones, cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en persecuciones, en aflicciones. Mis hermanos, tenemos que venir a Dios aun cuando estemos contentos, alegres, en paz, porque necesitamos el alimento de la presencia de Dios todo el tiempo. Mis hermanos, la gracia de Dios no solamente es para ayudar al necesitado, que es como pues lo ponemos en nuestro corazón. Solamente tenemos que ayudar al necesitado. No, mis hermanos. La gracia de Dios se extiende también para el que le está buscando aún en una necesidad más grande de estar creciendo en la presencia y en la firmeza de Dios, en estar creciendo en su gracia, en estar creciendo en su santidad. Aún ahí Dios está ahí. Acerquémonos a comunicarnos con Dios. Búscale de corazón. Para mí no es un simbolismo, mis hermanos, porque es una invitación clara a través del libro de los Hebreos para que usted se presente al trono de la gracia. Y es una invitación y nada más, nada menos que del Espíritu Santo de Dios. Ahora no necesitamos un sumo sacerdote, ¿verdad? Ya lo dijimos. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos un puente, un mediador entre los hombres y Dios. Jesús es nuestro mediador. Ahora lo único que necesitamos es acercarnos a Dios, sabiendo que tenemos el medio de salvación. Si conoces a Dios, mis hermanos, no te detengas. Ve, habla, platica con Él. Te está esperando. Quiere conversar contigo. No es como lo que les dije al principio en el ejemplo. Él no quiere venir a castigarte, lo que quiere es simplemente restaurarte. Ahora la Biblia nos enseña que si debemos de comunicarnos con Dios,
debemos de escuchar su voz. Debemos de conocer su voz. Jesús lo dice de esta manera en Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermosas promesas. Jesús nos está prometiendo vida eterna. Simplemente, y que no seremos nunca arrebatados de las manos de Él. Así que Jesús nos está diciendo, escucha mi voz, conoce mi voz. Y aquí la pregunta para todos nosotros, ¿cuántos están listos, ya sea en la tumba o todavía vivos, para escuchar el chofar, la trompeta, el sonido del cuerno, cuando Jesús venga en su venida gloriosa para ser levantado y llevado con Él? ¿Conoces su voz? Bueno, la Biblia no nos oculta. Si conoces a Dios, sabes que Jesús va a venir por nosotros y va a ser una vista completa. Nadie va a verlo oculto. Nadie va a ser en manera personal. No es como ciertos grupos religiosos que dijeron, no, es que tuvimos un encuentro con Él aquí en las Américas de manera privada y se nos dio otro evangelio. No, la Biblia dice que su venida será triunfal. En gloria, gozo, toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. No es un acto privado, mis hermanos. El regreso de Jesús es un acto completamente visible a todos aquellos creyentes y no creyentes. Mis hermanos, necesitamos escuchar la voz de Jesús a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de sus consejos. ¿Te digo algo más? Jesús oró al Padre para que nos enviara el Consolador. Así que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que mora en mí, nos va a llevar a reconocer toda verdad. Y nos va a enseñar sus caminos. Y nos va a llevar a reconocer la voz de Jesucristo que nosotros nunca hemos escuchado con nuestros propios oídos, pero que por fe lo tenemos, como se lo dijo Jesús a Tomás. Tú crees porque ves, pero bienaventurados todos aquellos que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú y yo estamos ahí. Nuestro Dios nos está diciendo que si creemos sin ver, solamente estamos puestos nuestro corazón a tener el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos harán paz, ¿verdad? Mis hermanos, necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús, necesitamos del Espíritu Santo de Dios activo en nuestro corazón. Dios está hablando ahora de muchas maneras, dice la Biblia. Ahora yo no sé por qué limitan a Dios, ¿ok? Muchos dicen es que Dios ya no va a hablar audiblemente, porque Dios ya no va a hablarte a ti en tu corazón. Bueno, Dios va a hablar cuando Él quiera y como Él quiera, y se lo demostró a Israel cuando estaba en Egipto. No habló por 430 años simplemente. Usted póngase a pensar casi 500 años que no va a saber nada de Dios. Y en el periodo intertestamentario, Dios no volvió a hablar por otros 400 años. Ahora por 2000 años, Dios sí está hablando y está hablando a través de su palabra, a través de predicadores, a través de la enseñanza, a través de tu corazón, a través de tu fe y especialmente a través de lo que Jesús nos dio como herencia, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Así que reconoce la voz de Jesús también a través de las Escrituras. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 y dice: Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y vea que no es la primera vez que se afirma que Jesús hizo el universo, ¿ok? Podemos ver también eso en Colosenses, que dice que todo por Él y para Él fue hecho. No te detengas, mi hermano. Aprende a escuchar a Dios, aprende a escuchar a Cristo. La palabra de Dios nos dice que ahora Dios habla a través del ejemplo que es Jesús. Dios quiere que usted y yo estemos en su presencia. Dios quiere que usted y yo reconozcamos la voz de Dios. Hermanos, necesitamos más comunicación con el Espíritu Santo de Dios para llegar a toda verdad. Vamos al tercer punto. No te detengas. Deja el comportamiento tímido. No te detengas.
Deja el comportamiento tímido. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando hablamos de humildad, ya lo hemos hablado en otros lugares, y hemos hablado cuando Jesús nos dice que debemos de ser mansos y humildes, tenemos que tener una distinción que es mansedumbre y humildad. Porque si se da cuenta, aquí esta escritura nos está diciendo, Dios nos está dotando a nosotros ¿con qué, mis hermanos? Con poder, con amor y dominio propio. Pero fíjese el balance que Dios nos da en la escritura. Al mismo tiempo que nos da poder, también nos da dominio propio. Así que la pregunta aquí, ¿qué es? Bueno, una persona temerosa va a obrar con extremado cuidado para no incurrir en faltas. Como decimos de manera coloquial, para no meter la pata. Por ejemplo, si está en un trabajo, va a tratar de que, vamos a decir que esté en una cristalería, va a tratar que cada figura esté de manera correcta para que ninguna se caiga, ninguna se quiebre. Eso significa ser un temeroso. O sea, tratar de hacer que las cosas queden con cuidados. Todos nosotros somos temerosos de Dios, ¿verdad? Respetamos todo lo que Dios hace, así. Pero dice que una persona tímida es temerosa habitual, pero con cobardía, con inseguridad. Y Dios nos está diciendo, no, esto no está correcto. Una persona tímida se puede paralizar y su silencio se va a convertir en un silencio total. En este versículo bíblico, Pablo está utilizando la palabra griega que se conoce como deilia, que se traduce literalmente como timidez y cobardía. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Eres tímido y cobarde. Por eso le da los tres elementos. Tú tienes poder, amor y dominio propio también. Entonces, consecuentemente, Pablo exhorta a Timoteo a no ser tímido, pero sí utilizar las redes de la fe, utilizar la donación que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para poder testificar de Cristo sin ninguna inseguridad. Porque tenemos poder, amor y dominio propio. Si tú conoces de Jesús, mis hermanos, tú conoces de Dios, no te puedes detener. En ti existe poder, amor y dominio propio a través del Espíritu Santo de Dios. Si conoces de Dios, no te detengas. Tienes que testificar. Si tú tienes problemas con timidez, lucha con la inseguridad. Confía en Dios, confía en su gracia. Dios te va a restablecer, Dios te va a restaurar para que esa inseguridad salga de ti y en su gracia tú puedas hablar el testimonio de Cristo. 4. No guardes los dones, ponlos a trabajar. No guardes los dones, mis hermanos, ponlos a trabajar. Y si se está dando cuenta, estamos hablando mucho del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Casi no habíamos hablado del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios es vital para que nosotros podamos desarrollar nuestros dones. Dios te selló con el Espíritu Santo de la verdad en el momento que tú naciste de nuevo y que tú inmediatamente creíste en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo de la verdad, el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios te va a llevar a toda verdad. Y va a poner de esa gracia en ti para que desarrolles todas las tareas que Dios ha asignado en tu vida. Oye, escúchame. Sí, las laborales, las de la escuela, las de la familia, incluyendo las del ministerio. El Espíritu Santo no es exclusivo para el ministerio, mis hermanos. Ese es el gran problema que tenemos, que nos enseñan que el Espíritu Santo es exclusivo para el ministerio. No, el Espíritu Santo de Dios va en nosotros, a donde quiera que vamos nosotros, para que nosotros testifiquemos de Cristo en todos los lugares que nos presentemos. Dios te ha asignado al Espíritu Santo para que todas las tareas que te dio durante el día
salgan conforme son su voluntad. No te puedes rendir, mi hermano. Si Dios te llama a hacer una tarea, la vas a terminar. Si Dios te dio un mejor puesto de trabajo, es porque quiere que tú lo aceptes y lo lleves. Ahora, claro, hay que meditar, hay que hablar con Dios. ¿Viene de ti, Padre Celestial? ¿O viene de mi codicia? Porque puede ser que Dios te diga, sí, está bien, mira, te voy a dar este puestecito para que veas lo difícil que es la vida. Y puedas venir a mí y darte cuenta que no es necesario el prestigio, sino es necesario que me conozcas a mí. Hace unos días estaba con una persona que es una gerente de IHOP. Y ella cambió de ser mesera a gerente. Ahora trabaja 72 horas ganando menos de lo que ganaba como mesera. Pero Dios le otorgó el privilegio de que ella sea gerente, manejador. Mis hermanos, está súper ella ahorita, pero súper arrepentida. Dios no quiere trabajar contigo así. Todo paso que tú des por cosa buena que viene de Dios, acéptala. Pero en oración y en comunión con Dios. Y como te vuelvo a repetir y recordamos el punto anterior, tú puedes presentarte a la gracia de Dios en el trono de la gracia, hablar con Él y saber que Cristo está a la derecha del Padre escuchándote para hacer toda intercesión. Los dones del Espíritu Santo son para la iglesia, pero la actividad del Espíritu Santo en tu vida es para todo lo que hagas. No podemos fallar si llevamos la guía de Dios. El apóstol Pablo nos instruye acerca de los dones. 1 Corintios 12, versículo 4 al 6. Y dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y note aquí que está hablando, y voy a decirlo porque obviamente algunas personas nos llaman a nosotros trinitarios, pero bueno, parece ser que esa palabra es únicamente teológica. Y aquí veamos cómo Pablo habla en tres personas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mis hermanos, tratemos de entender el testimonio que tenemos que hacer de Dios en todos nuestros ámbitos, a través de todas nuestras actividades, y cuándo debemos de poner nuestros dones espirituales al servicio de la iglesia, al crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que nos dice Pablo, que es el principal objetivo. En 1 Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ejercitar los dones correctamente tienen beneficio y crecimiento para los miembros de la iglesia. Pero el hacer todo lo que Dios quiere a través de todas las actividades de nuestro día tiene beneficio en la guía del Espíritu Santo. Piensa por un momento, dame un segundo nada más. Jesús nunca se detuvo para ayudar a los demás. ¿Sí te das cuenta de eso? Jesús no dijo, espérame, déjame ir a la yeshiva, déjame ir a la sinagoga, déjame ir al templo para poder hacer las cosas que tengo que hacer en los dones, ¿verdad? No, Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca se detuvo a ayudar a los demás. Nada le detuvo. Siempre fue y ayudó a todos. Vamos a ver cómo pone sus dones de sanidad en el día del reposo en Marcos 3, versículo 1 al 6. Una lectura un poquito extensa. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y ahí había un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y usted tiene que subrayar esto, salvar la vida o quitarla, ¿de acuerdo? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana.
Y salidos los fariseos, tomaron consejo para los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué le detuvo a Jesús, mis hermanos? Yo les vuelvo a repetir, los dones espirituales se tienen que poner en la casa de Pedro, por ejemplo. ¿Cierto? Con la fiebre de la suegra, lo puso. Al paralítico que le bajaron, caminó. Pero note aquí que es muy importante observar lo que está diciendo Jesús, porque esta es la excepción a toda regla. Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal. Pero lo más importante es esto, porque esta es la excepción de acuerdo a las leyes rabínicas: salvar la vida o quitarla. Ahora, si lo hacemos muy estricto, aquí pareciera que hay una violación a las leyes establecidas por Dios, especialmente a lo que se conoce como Shabbat, Shabbatón, que esto se encuentra en Éxodo 20, versículos 8 al 11, en que los requerimientos de la ley explícitamente dicen que no puede haber ninguna clase de trabajo, ni del ganado, ni de las personas, y el séptimo día se tiene que reposar. Y todo esto tiene su defensa teológica en el séptimo día, que es derivado de Génesis 2, versículo 1 al 3. Porque Dios descansó cuando hizo su creación. Entonces, lo lógico de la ley es que Israel tiene que descansar porque Dios descansó. Entonces, dése cuenta que el Shabbat no solamente es una ley, sino al mismo tiempo es una fiesta obligatoria de Israel que se lleva cada semana, 52 veces al año. Pero parece ser que Jesús hizo una excepción, ¿verdad? No, déjeme decirle que en el Nuevo Testamento encontramos 6 confrontaciones documentadas entre Jesús y los líderes religiosos. En 5 de ellas se encuentra sanando a personas en el día de reposo, y en una de ellas defendiendo a sus discípulos porque están colectando las espigas de trigo. Es decir, diríamos en esta ocasión que Jesús estaría 6 veces no cumpliendo la ley. Sin embargo, les dije que pusieran atención muy claramente a lo que Jesús dice. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? ¿O salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito o no? Bueno, todas las personas en Israel sabían que eso era una excepción. De hecho, Jesús cita en una de las ocasiones a David, en 1 Samuel 21, versículo 1 al 6, en la que David y sus hombres comieron el pan y que era consagrado para los sacerdotes, lo que quiere decir que solamente los sacerdotes lo podían comer. La excepción es clara. David y sus hombres tenían hambre, y ¿qué había que hacer? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Hacer lo bueno. Lo único que el sacerdote le pidió: tus hombres no han tenido mujer por los últimos días. Ya, yo doy testimonio de que no, porque han andado conmigo. Correcto, entonces pueden comerlo. Se invalida el ritual de la ley, o la ley ritual, ¿para qué? Para que se salve la necesidad de la persona. Ahora, Jesús nos está diciendo, no es una necesidad, sino es salvar una vida. Y de acuerdo al Shulchan Aruch, que son de las reglas hebreas, completamente leyes hebreas, Mishnat que les llaman, no hay ninguna razón por la cual tú puedas detener el uso de tus dones para que una persona sea salva en el día del Shabbat. O sea, es decir, es una excepción a la regla. Déjame darte un ejemplo. Si alguna persona va en un avión y se cae el avión y cae en un cerro y solamente queda un sándwich con jamón de puerco, la pregunta es, si es practicante israelita, ¿lo puede comer o no? Bueno, de acuerdo a la ley, no lo pudiera comer. Pero de acuerdo a la excepción, para salvar la vida, sí lo puede comer. Ahora, lo que tiene que tener cuidado es en la práctica, porque si está dentro del periodo de la Pascua, que se conoce como Pesach, tendría que comer primero el jamón y después el pan, para no violar la ley. Pero si no estuviera en Pesach, tendría que comer primero el pan y después el jamón. Pero si su vida se salva antes de comerlo, mucho mejor. Pero si no, es excepción a la ley. Primero es la vida que la ley ritual.
Ahora, esto mucha gente no lo sabe. Y mucha gente, como no lo sabe, empieza a decir que Jesús rompió con la ley y que no se puede decir que Jesús cumplió con toda ley. Porque obviamente es evidente que 6 veces Jesús rompió el Shabbat. Y de hecho Jesús dice, yo soy el Señor de los sábados, en Marco. ¿Por qué? Porque Él es Dios sobre todas las cosas y sobre todos los días. Pero si se está entendiendo, tú no puedes dejar de extender la misericordia y la justicia cuando una persona tiene una necesidad. Note esto, ¿es bueno hacer lo malo o hacer lo bueno? Pues hacer lo bueno. ¿Rescatar la vida de alguien? Sí. Nadie dejaría a un becerro, a un burro en un hoyo, aun siendo el Shabbat, y tendría que regresárselo a su dueño. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, quiero decirte muy claramente que las excepciones no hacen las reglas, ¿de acuerdo? Una cosa es las excepciones y otra cosa es la regla. Y nosotros tenemos que tener claro que las reglas se respetan sobre toda manera. ¿Sí es correcto? No te detengas, mi hermano, entonces. Pon el ejercicio de tus dones todos los días. Todos los días. Trabaja con ellos. Date cuenta que Jesús nunca dejó de darle un beneficio a nadie. Siempre que se acercaron a Él, le dio el beneficio. Jesús nunca dijo, estoy cansado. Nunca dijo, ¿sabes qué? Regresa otro día. Te voy a dar una cita para que vengas tal fecha. Jesús estaba atento a responder a las necesidades de los demás. Jesús nunca se detuvo por ningún pretexto y siempre ayudó a los que se acercaron a Él. Incluso hasta los que se acercaron de manera inintencional, como la mujer del flujo de sangre que solamente quiso tocar el manto del Señor. No quería ni siquiera tocarlo a Él, pero sí el manto del Señor. Así que si conoces tus dones, no te detengas. Corre a servir al prójimo, porque eso agrada a Dios. 5. Aprende a sacrificar el yo. Aprende a sacrificar el yo. Mateo 16, versículo 24 al 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Le voy a decir algo que es bien fuerte y bien picoso. A nadie nos gusta la autonegación. A todos nos gusta ser alguien. A todos nos gusta tener un puesto, un prestigio, un título, una forma que nos distingan que es un poquito mejor que los demás. Aquí lo que Jesús nos está diciendo, si tú vienes al redil conmigo, tú eres oveja, tú eres siervo y tú eres un trabajador. Y un siervo solamente hace lo que se le manda hacer, no más. Y ese es el cumplimiento que tenemos que hacer. Sin embargo, entonces aquí podemos pensar que debemos de parecernos cada día más al Hijo de Dios. El parecerme cada día más a mí no tiene sentido. Buscar la mejor versión de mí no tiene sentido. Buscar el mejor Luis no tiene sentido. Tengo que buscar la versión que más se parezca de Luis a Cristo. Vea lo que dice Juan Wesley. ¡Cuidado! No procures ser algo. Permíteme no ser nada y que Cristo sea todo en todo. Permíteme no ser nada y que Cristo sea en todo en todo. Mis hermanos, nosotros como seres humanos por naturaleza somos egocéntricos. Nuestro principal estilo de vida es satisfacer los apetitos de la carne, las ambiciones de nuestro corazón, nuestras necesidades personales, nuestras necesidades relacionales y obviamente nuestras necesidades de prestigio. Eso somos nosotros. Si te das cuenta, somos peligrosos. El ser humano tiende a sentirse el centro del universo y a pensar que tiene su propia ley, a pensar que es lo máximo, a pensar que el mundo gira a través de él. Aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, déjame aprender a que Cristo sea todo en mí y todo en mí y todo por mí y todo para mí, porque entre mi mejor versión que tenga de Cristo,
es mejor. Así que el aprender a negarse a sí mismo puede significar un gran cambio. Pero te doy un consejo. No lo vas a poder hacer por ti mismo. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas las vestiduras del nuevo hombre. Necesitas el cambio espiritual. Necesitas que las cosas viejas pasen. Así que el negar el ego bíblicamente puede entenderse en 6 grandes conceptos que no vamos a estudiar ahorita, pero se los voy a mencionar. Dios es primero y el centro de la vida. Dios es primero y el centro de la vida. 2. Renuncia al viejo hombre por la gracia de Dios. 3. Ten obediencia. 4. Acepta la voluntad de Dios. 5. Espera en la gracia de Dios y no en tus capacidades. 6. Sujétate a Cristo. Y estas son extras. Debes de aceptar el señorío y gobierno de Cristo. Y sujeta tu yo en disciplina de Cristo. El creyente debe de enfrentar todas las situaciones sabiendo que para su bien tiene que renunciar a su autosuficiencia para parecerse cada vez más a Dios. Veamos cómo explica esto el apóstol Pablo en Romanos 14, versículos del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Dese cuenta otra vez, se lo voy a repetir. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Mis hermanos, ¿qué dice? Pero ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si somos del Señor, estamos sometidos 100% a Dios. Entiéndase, este conocimiento de Dios es vital para darnos cuenta de quiénes somos. Ahora sí, en poder, en amor y en dominio propio. Voy a repetírselo. En poder, amor y dominio propio. Si usted está entendiendo esto y que usted conoce a Dios, entonces no te detengas. Necesitas una cruz. Necesitas negarte a ti mismo porque nadie puede servir a 2 señores. No puedes servirte a ti mismo y servir a Cristo. Tienes que servir a Cristo y no a ti mismo. Este cambio es importante porque nos da el cambio total de dirección. En lugar de ir a la perdición, vamos a la salvación de Dios. Mis hermanos, es una promesa. Si conoces de Dios, Dios quiere estar contigo en la eternidad. Yo siempre se lo repito, quiere estar cara a cara contigo. No te detengas. Si conoces a Dios, sabes que la promesa que Él hace la va a cumplir. Y eternamente un día estaremos tocándolo, estaremos viéndolo y estaremos disfrutando de su luz admirable por una eternidad. Y no en un vacío, ni en una soledad, ni en un castigo, ni en un fuego eterno, ni en un lago de azufre, sino en una eternidad en la santidad de Dios. Mis hermanos, esa es una promesa de Dios. Una promesa en la Biblia. No es una promesa de nosotros. 6. Ayuda a otros a caminar y avanza en el camino de Dios. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, el creyente debe ser un promotor de la palabra de Dios, de las buenas nuevas de salvación, de la gracia del Señor. Mis hermanos, nosotros no somos perfeccionados por nuestras obras, somos perfeccionados por la palabra de Dios. Nosotros éramos malos por naturaleza, Dios nos ha dotado un corazón para que hagamos cosas buenas. Ve lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene lo importante para nosotros, a fin de que el hombre de Dios, usted y yo, son hombres y mujeres de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Así que mis hermanos, Dios nos capacita para que llevemos la palabra y para que hagamos buenas obras. Y vuelvo a repetir, esto es durante el día, durante tus actividades. No es nada más cuando llegues a la iglesia o seas hipócrita en la iglesia. Es para todo el día, todos los días. Y déjame decirte una cosa, si Dios ya te capacitó en dominio propio, en amor, en diligencia, en los pasos de Cristo, en humildad, en servidumbre, en palabra de Dios, no es para que tú seas jefe, sino que reconozcas que el jefe es Dios. No es para que tú creas que tienes un lugar, sino para que le des el lugar a Dios. Y para que enseñes a los que están alrededor de ti aprendiendo a que deben de dar su corazón no al pastor, sino al pastor de pastores que es Jesús. Así que dice en 2 Timoteo 2, capítulo 24 y 26, especialmente por esa gente que se les sube el puesto a la cabeza. Aquellos que se creen ya intocables o de hecho invencibles y en un momento determinados hasta llegan a tomar el trabajo de Dios. Los ungidos de Jehová. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar. ¿Cómo debe de ser? Apto para enseñar. Si conoces a Dios, la palabra de Dios tienes que ser apto para enseñarla. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque sí, quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Te voy a volver a... No debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Ese es un dirigente, ese es un pastor prudente. Ese es un pastor que lleva a sus ovejas con amor, porque esta es la característica de Cristo. Mis hermanos, Dios es un Dios de paz y tiene mucha misericordia para corregirnos. Debemos de continuar en su ejemplo. No te detengas en enseñar los caminos de Dios. Lo más importante es que no te detengas aunque el mundo te presione. Crece en el conocimiento de Dios, crece en el entendimiento de Dios, porque déjame decirte que en este momento estamos pasando las mayores opresiones y no nos damos cuenta, porque a través de la enajenación, la alienación y el manejo de nuestras mentes, estamos siendo sometidos a un mundo que nos está llevando a una oscuridad y a una eternidad sin Dios. Mis hermanos, no, si tú conoces a Dios, no te detengas. Ve, lleva la verdad de Dios, las buenas nuevas de salvación y que Dios te dé el denuedo para que todos te escuchen. Crece en el conocimiento de Dios, especialmente en este momento tan fuerte que tenemos de necesidad. Porque te dejo una cosa, estamos tan dormidos que en este momento ya nos sentimos cuando nos están atravesando con una espada y nos están matando y nosotros estamos aceptando esa muerte por el mundo, para el mundo y en la ideología del mundo. Esa es una espada que nos está llevando a la perdición. Necesitamos la espada de Dios, que seamos atravesados para que sea transformado nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro entendimiento, para que siempre estemos con Dios. No te detengas. Dios necesita que tú trabajes sobre el plan de salvación. Sigue avanzando en el conocimiento de Dios. Vamos a orar.